Lucas capítulo 11, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, no sabían que esta oración iba a ser repetida por millones y millones de personas a través de la historia durante 20 siglos, ¿no? Jesús les contestó con una oración modelo, que, como hablamos en los domingos anteriores, es la única oración que no se hace por un motivo especial, sino que se presenta como un modelo de oración, como algo que tiene que ser lo importante en la oración. Realmente la oración del Padre Nuestro define el carácter del que está orando. Si nosotros la repetimos por rutina, el Padre Nuestro no tiene ningún efecto sobre nuestra vida. Pero si nosotros comenzamos a reflexionar en cada una de las cosas que dice el Padre Nuestro, si nos detenemos a pensar qué es lo que estamos diciendo, que es el problema de cuando se repite permanentemente algo que finalmente pierde sentido. Pero si nosotros nos detenemos y pensamos en lo que estamos diciendo y tratamos de ordenar nuestra vida como para que eso que estamos diciendo sea realmente lo que sentimos y lo que vivimos y lo que esperamos, la vida del cristiano es una vida diferente. ¿Por qué? Porque yo digo que quien puede orar el Padre Nuestro con sinceridad tiene una vida ordenada, sabe cuáles son sus prioridades. En segundo lugar, tiene una buena escala de valores. Al poner las prioridades, pone en primer lugar el reino de Dios, la santidad del nombre de Dios, la voluntad de Dios, y después vengo yo. Y en las prioridades humanas lo mismo. Es decir, priorizo aquello que es indispensable para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Y no se entretiene el Señor en los detalles de la vida, sino en las cosas que son esenciales. Quiere decir que el que ora el Padre Nuestro sabe diferenciar entre lo importante y lo superfluo. Es una escuela realmente de vida cristiana. La oración siempre marca una tensión, es la tensión entre el cielo y la tierra. Es la tensión que existe entre el perfecto Dios y el hombre pecador. Y la cruz de Cristo es lo que está en el medio en el momento de la oración. Porque la cruz de Cristo es la que nos abre el camino para poder llegar a la presencia de Dios. Quiere decir que aunque no lo mencionemos específicamente, cada vez que oramos, la cruz está allí en el medio. Porque nosotros podemos llegar hasta Dios y decirle: Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió por nosotros y nos reconcilió con Dios. Por eso la primera palabra es Padre Nuestro que estás en los cielos, marcando la atmósfera, la diferencia, la relación afectuosa del Padre, pero la distancia que hay entre el cielo y la tierra. La primera parte, y hoy vamos a terminar con la primera parte que el Señor enseñó, marca qué debe ser lo primero en nuestra vida, marca las prioridades. El Señor habló de las prioridades que tiene que tener un cristiano y todo hombre tendría que tener. Él le dijo a los discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas las van a recibir por añadidura. Ahí nos está marcando prioridades, qué es lo importante, lo que tengo que poner primero, y lo demás viene de eso. Nos detuvimos el domingo pasado en la primera de las frases: santificado sea tu nombre, que el nombre de Dios se use reverentemente. Muchas veces se usó el nombre de Dios sin reverencia por quienes se llamaban cristianos. Y cuando se usó sin reverencia y sin respeto, el nombre de Dios era blasfemado.
El domingo pasado nosotros vimos una imagen de gente que estaba bendiciendo las armas, que fue a la iglesia armada y presentó las armas delante de Dios, ¿no? Bueno, yo me imagino que muchos que miraron eso y que no conocen la esencia de la fe cristiana, dicen, si esto es el cristianismo, mejor no ser cristiano, porque es una fe de violencia, es una fe agresiva, es una fe donde se bendice lo que va a matar. Y nada más lejos de lo que enseñó el Señor Jesucristo que esto. El Señor le dijo a los discípulos cuando quisieron actuar negativamente, el que a hierro mata, a hierro también perecerá. Mete la espada en la vaina, no la saques, no es el arma que tiene que usar un cristiano. Ahora vamos a mirar las dos siguientes frases. Dice, venga tu reino, venga tu reino. El reino es el gran tema del Evangelio. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo, cuando empezaron su ministerio, hablaron de ¿qué? Del reino de Dios. Dijeron, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Esta fue la primera palabra de Juan el Bautista y fue la primera palabra pública de Jesús. Quiere decir que el reino tiene una suprema importancia. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos del reino de Dios? Todos sabemos lo que es un reino. Un reino es el lugar donde es la esfera donde un rey, una persona, tiene un poder absoluto. Eso es un reino. Ahora, en general, nosotros pensamos en los reinos con una visión territorial. Decimos, el reino de Inglaterra, y entonces pensamos en una isla, en alguna gente que está allí, y eso es el reino de Inglaterra. Pensamos el reino de España, y entonces pensamos en un territorio, en un lugar donde hay un rey que es el que gobierna en ese lugar. Quiere decir que tenemos una idea de reino limitado a lo territorial, al lugar donde sucede esto. Cuando hablamos del reino de Dios, no tenemos que pensar con una mentalidad territorial, sino tenemos que pensar en autoridad. El reino de Dios es la autoridad de Dios sobre nuestra vida, no sobre un territorio determinado, no sobre un lugar geográfico determinado, sino sobre nuestra vida, que Dios reine en nuestra vida. Porque justamente confundieron eso. Los hombres del tiempo de Jesús no entendieron el asunto del reino de Dios, porque confundían, cuando Jesús hablaba del reino, ellos pensaban en el reino de Israel, de su pueblo. Y claro, habían sido esclavos durante muchos años. Primero fueron esclavos de Babilonia, después siervos de los persas, después de los griegos, después de los romanos. No tenían independencia. Y cuando Jesús hablaba del reino de Dios, ellos pensaban, lo que va a hacer Dios es que a través de este enviado nos va a gobernar a todos en este territorio. En este territorio. Entonces Él vino para eso. Y entonces buscaban y decían, bueno, Dios le prometió a David, tu dinastía va a ser firme y tu reino será para siempre y tu trono será estable. Es el reino de David sobre este territorio, viene para gobernar acá. Creyeron que Jesús era el rey territorial que venía para establecer su reino allí. Luego de multiplicar los panes y los peces, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente dice que asombrada decía, de veras, este es el profeta que tenía que venir, este es el profeta, este es el que va a ser el rey de esto, ¿no? Dice, pero Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey y se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Es decir, el pueblo seguía pensando en función de darle el gobierno de un territorio determinado. Los discípulos tuvieron esta visión hasta el final del ministerio de Jesús. El día de la resurrección había allí 2 discípulos que no se habían enterado y se estaba yendo a un pueblo vecino, a Emaús, y cuando se acerca Jesús, no lo reconocen al Jesús resucitado, y conversa con ellos, y le pregunta a Jesús, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué están tan tristes? Y entonces dice, pero dice, debe ser el único que no sabe qué es lo que pasó en esta ciudad, que crucificaron a alguien
que nosotros esperábamos que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que iba a redimir, lo iba a salvar a Israel, iba a ser el rey acá. Pero no fue el rey porque lo crucificaron. Cuando nosotros hablamos de reino de Dios, estamos hablando del gobierno absoluto de Dios sobre todas las cosas, no sobre un territorio. Y cuando nosotros nos referimos a venga tu reino, nos estamos refiriendo a eso. El Señor le tuvo que aclarar a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero mi reino no es de este mundo. Pilato también estaba confundido. Le preguntó, ¿tú eres rey? Y Jesús le tiene que decir, no, mi reino no es de este mundo. Es decir, el reino de Dios no es un reino territorial, ni es un reino que se establece en la geografía de los hombres. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre el corazón de las personas, sobre nuestro corazón. Nosotros honramos al Señor cuando dejamos que Él realmente sea el Señor de nuestra vida. Y por eso decimos Señor. La palabra Señor que usaban los primeros cristianos era la palabra que se designaba para Dios, para el que tenía el poder absoluto, el poder total. Los romanos usaban la palabra Señor para el César. Los cristianos se negaban a decirle Señor a César. Él no era el Señor. El Señor era Dios mismo, que es el que tiene que ejercer el poder. El Señor Jesucristo conversó un día con Nicodemo, aquel hombre que lo vino a visitar de noche. Y este era un hombre que conocía muchísimo de los principios de la ley de Dios. Y Jesús le dijo, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es invisible a los ojos humanos. Yo puedo determinar, esto es el reino de Inglaterra, esto es el reino de España o cualquier otro reino. Pero el reino de Dios no es invisible al que no pertenece al reino de Dios. Y por eso el Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjese que un día vinieron los fariseos y entonces le preguntaron acerca del reino de Dios. Y Jesús le dijo, bueno, el reino de Dios no vendrá con previo aviso. Nadie dirá, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre vosotros. Yo me imagino la cara de esos fariseos cuando le escucharon a decir Jesús, bueno, no podemos decir que acá está, porque está entre ustedes el reino de Dios. Y ellos han dicho, ¿y dónde está el reino de Dios acá? ¿Dónde está? Pero él le dijo, está entre vosotros, está entre vosotros. Tal vez la pregunta que se hicieron, ¿en dónde está que no lo vemos? No lo vemos. Jesús le había dicho a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre espiritual ve muchas cosas que el que no es espiritual no las ve. No las ve. Por eso, el juicio del hombre espiritual es un juicio más cabal porque ve la totalidad de las cosas, pero para eso hay que estar dentro del reino de Dios, dentro del reino. Si uno no está fuera del reino, no ve. Para el que está fuera del reino, ciertas cosas son locura. Lo dice Pablo a los Corintios, es locura esto. Pero a los que están dentro del reino de Dios, los que tenemos a Cristo como Señor y lo honramos como Señor de nuestra vida, sabemos que el reino de Dios está entre nosotros. Y lo que le quiso decir Jesús es, miren alrededor, estos discípulos que están aquí, imperfectos como son el reino de Dios, porque ellos han admitido la autoridad de Dios sobre su vida, porque me están siguiendo, porque me están buscando, porque ven las palabras de vida y las absorben. Sí, son gente que tienen problemas, pero ellos han admitido que el Señor debe ser el rey sobre sus vidas. Por eso le dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Por supuesto que la presencia de Satanás es evidente, lo estamos viendo todos los días. El mal está en el mundo y el mal crece también, pero también está el reino de Dios. Está el reino de Dios como la levadura que está metida allí y que va fermentando
y que para muchos es invisible, pero el reino de Dios está entre nosotros. Un día, por supuesto, en el futuro, vendrá el Señor y establecerá su reino definitivamente. Cuando llegamos a Apocalipsis se dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que en ese momento sí, Dios va a tomar los reinos visibles, pero hasta ahora el reino de Dios está metido dentro de la sociedad. Y se puede decir hoy que en nuestra ciudad, en la ciudad que nosotros vivimos, el reino de Dios está entre nosotros. Ahora usted dice, pero no se ve, porque yo veo mucha violencia, pero el reino de Dios está entre nosotros. Y entonces los que pertenecemos al reino de Dios, oramos con el Padre Nuestro y decimos, venga tu reino, venga tu reino. Es decir, que el reino de Dios se establezca en plenitud. Es el deseo del corazón de aquel que ha nacido de nuevo. Venga tu reino. La otra cosa que enseña acá el Señor es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estas dos cosas van juntas. Porque cuando hablamos del reino, hablamos de la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de voluntad, hablamos de nuestra sumisión a la soberanía de Dios. Ahora, en la oración, ¿qué decimos del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es el complemento. El cristiano anhela que el nombre de Dios sea honrado y respetado. Por eso oramos, santificado sea tu nombre. Anhelamos que la autoridad de Dios se manifieste. Por eso oramos, venga tu reino. Y anhelamos que la voluntad de Dios se cumpla en todo el universo. Y por eso decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esta frase resume la relación cielo y tierra. En el cielo todo está encabezado por Jesucristo y lo que se cumple es la voluntad de Dios. En la tierra hay un espíritu de rebeldía. En la tierra fue donde se dijo, no queremos que éste reine sobre nosotros, frente a la cruz. Y hoy la sociedad sigue diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y en la manifestación del otro día el mensaje era, no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que éste reine sobre nosotros. Es decir, el grito de la cruz se sigue repitiendo permanentemente y se repite hasta el día de hoy. Cada vez que nos rebelamos frente a una ley de Dios, cada vez que no defendemos la vida y todo esto, estamos diciendo no queremos que esta ley de Dios reine sobre nosotros. Es una rebelión contra Dios, es una rebelión contra los principios de Dios. Quiere decir que esta es una frase que todavía está presente y está presente en nuestra sociedad. Y el clamor del cristiano en el Padre Nuestro es que lo que sucede en el cielo, que todo responde a la voluntad de Dios, suceda también en la tierra. Y el que ora al Padre Nuestro anhela que Dios cumpla su voluntad. Que Dios cumpla su voluntad. Atención, porque acá está la frase tal vez más conflictiva del Padre Nuestro. Nosotros leemos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y decimos, pero esto es lo más sencillo. No, no es lo más sencillo, esto es lo más difícil. Porque si yo digo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, quiere decir que yo estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios sobre mi vida. Y analicemos un poco la realidad de nuestra vida. ¿Cuántas veces frente a las adversidades, frente a los problemas, oramos insistentemente a Dios, y está bien que lo hagamos pidiéndole por eso, pero llega un momento que lo hacemos casi histéricamente, diciéndole, Señor, tienes que hacer mi voluntad. Y muchos creen que la oración es eso. Es una forma de doblegarle el brazo a Dios para que mi voluntad sea hecha y que Dios la apruebe. No es esto lo que decimos. El espíritu de la oración tiene que ser un espíritu de humildad. Tengo que aceptar la voluntad de Dios. A veces creemos que la oración es intentar doblegar la voluntad de Dios. No aceptamos lo que Dios nos manda, o lo aceptamos a regañadientes, y creemos que somos más sabios que Dios, y entonces le decimos a Dios lo que debe hacer. Tenemos que orar para acercar nuestro corazón a la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios, aunque no la entendamos y aunque sea difícil la voluntad de Dios. Jesús en Getsemaní miró la cruz
y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Lo dijo él, pero dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el supremo ejemplo. Tengo el trago amargo delante y le hago saber a Dios que si fuera mi voluntad yo no lo tomaría, pero estoy dispuesto a tomarlo porque es la voluntad de Él sobre mi vida. Ahora, imaginemos por un momento que Jesús hubiera dicho, no voy, que se haga mi voluntad. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos? Si la cruz no hubiera estado allí, nadie podría orar el Padre Nuestro. La entrega de Cristo fue necesaria y la voluntad de Dios, dice Pablo cuando escribe en el capítulo 12 a los romanos, es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Y llega un momento que la voluntad de Dios, cuando la acepto, aun cuando acepto esa voluntad que en algún momento me produjo rebelión, cuando la acepto, entiendo que el plan de Dios siempre es perfecto, aunque yo no lo entienda. Y llego a la conformidad. Hay que tener cuidado con esto, por eso digo que es la zona más conflictiva del Padre Nuestro en la vida práctica. Lo mejor que nos puede pasar es que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, sea cual sea. Lo mejor que nos puede pasar es que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Ahora, hay muchas formas de decir hágase tu voluntad. Hay muchas formas de decir hágase tu voluntad. Los paganos decían que sea lo que los dioses quieran. Cuando a Sócrates lo condenaron a beber la cicuta, lo sentenciaron para esto, Sócrates dijo, si esto es lo que quiere Dios, que así sea. Pero no lo dijo porque él estuviera convencido de que eso era bueno, sino porque había un sentido de fatalidad. Eso es resignación. Resignación. Decir que Dios haga lo que Dios quiera muchas veces es resignación, no es aceptación de la voluntad de Dios. La aceptación es otra cosa, es otra cosa. Es cuando yo digo, yo no lo entiendo, pero Dios debe estar haciendo lo mejor, aunque yo no lo vea. Pero muchas veces yo digo, bueno, que se haga lo que Dios quiera. Y es una forma de decir, esto se acabó. Pero también es una forma de decir, me resigno a lo que está pasando. Cuidado, no es resignación la voluntad de Dios. No es que yo me resigno. Es que yo acepto esa voluntad. Cuando nos acercamos al Señor, tenemos que pensar que su voluntad no se presenta, no debe presentarse en nuestra vida como un frío destino para nosotros, sino como una forma de un plan perfecto de Dios, aun cuando no lo entendamos. Quiere decir que esta es una oración muchas veces conflictiva. Yo muchas veces recibo pedidos de oración y uno ora con alegría por el hermano que está pasando por una prueba para que el Señor lo libre, con gusto. Pero muchas veces en la insistencia permanente frente a eso, hay algo así como decir, pastor, usted que debe estar más cerca, a ver si le dobla el brazo a Dios. Yo no quiero doblarle el brazo a Dios. Yo oro para que Dios me acerque a su voluntad y me ayude a aceptar su voluntad. Todos muchas veces nos rebelamos contra la voluntad de Dios y no la entendemos. Todos muchas veces nos sentimos mal frente a algo que es la voluntad de Dios. Pero cuando lo pensamos y pensamos en el Señor, decimos, hágase tu voluntad. Tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. Porque la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Ahora, yo creo que mucha gente pasa por este pasaje y lo repite el Padre Nuestro sin pensar lo que está diciendo. No lo piensa. No lo piensa. Y 10 minutos después se está rebelando contra la voluntad de Dios.
No entendió. Si yo me presento frente a Dios y digo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es porque estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Y la voluntad de Dios no siempre es grata de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas. Si nos dieran a nosotros cuál es la voluntad de Dios, nadie estaría enfermo, nadie sufriría, nadie se moriría. Pero muchas veces el Señor pone una carga y la tenemos que aceptar. Y lo más difícil es aceptar una carga que no entendemos. Pero cuando uno tiene la certeza de que el Señor está detrás de todas las cosas, acepta lo que el Señor le ha dado. Y lo acepta con gozo, porque es del Señor, es del Señor. Quien ora al Padre Nuestro ha definido su vida, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es ciudadano del cielo. El ambiente en el que vivimos, esta sociedad en la que vivimos, tiene el aire viciado. ¿Y usted ha visto lo que es el aire viciado? ¿Usted ha estado en algún lugar cerrado donde el aire está viciado? ¿Lo mal que uno se siente? Bueno, la sociedad en la que vivimos tiene el aire viciado. Si usted se siente bien es porque está enfermo. Nadie puede sentirse bien en una sociedad con el aire viciado como la que tenemos nosotros. Uno se siente incómodo frente a la irracionalidad de esta sociedad. Se siente incómodo cuando ve que en una sociedad que tendría que ser inteligente se viva la muerte como se viva la muerte en nuestra sociedad. No nos puedo sentir cómodo. Y pasa como en los ambientes donde, además de ser pesado el clima, hay humo. Los ojos empiezan a llorar. No puedo respirar bien. Siento un profundo malestar. Si usted siente ese malestar, hermano, frente a lo que pasa, es porque usted no pertenece acá. Está en el reino de Dios. El que está en el reino de Dios no puede respirar el ambiente de esta sociedad y sentirse feliz. No puede. No puede tomar conciencia de la realidad y sentirse feliz. El aire de esta sociedad está viciado. Y las tres peticiones del Padre Nuestro, nacen de la incomodidad del cristiano frente a lo que está viviendo. Incómodos porque no se respeta el nombre de Dios. Por eso decimos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué decimos esto? Porque vivimos en una sociedad donde el nombre de Dios no es santificado, no es separado ni es honrado. De la incomodidad, porque todavía acciona Satanás con fuerza en esta sociedad. De esa incomodidad es que oramos, venga tu reino. Surge de la incomodidad del corazón. Entonces digo, venga tu reino, porque estoy incómodo en un lugar donde Satanás hace esto. Y estoy incómodo porque la voluntad de Dios no se cumple. Y por eso oro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Padre Nuestro es una oración gloriosa, profunda, que nos lleva a analizar las partes más recónditas de nuestra alma y que nos muestra cómo debe vivir una persona. Jesús tenía esas cosas maravillosas. Le pidieron que les enseñara a orar y les enseñó a orar, pero les enseñó también a vivir. Hermano, esta semana tómese un rato cada día y en soledad, en el lugar donde usted pueda estar solo, repita el Padre Nuestro. Repítalo frase por frase pensando lo que está diciendo. Y va a comprobar realmente que el Padre Nuestro no es algo solamente para orar, es para
para vivir. Que Jesús le enseñó a los discípulos muchas cosas con pocas palabras. Le enseñó la incomodidad en la que están. Les enseñó el anhelo que tiene que tener el corazón. Les enseñó lo que significa su voluntad. Es una escuela el Padre Nuestro. En cada frase el Señor nos enseñó algo. Que el Señor esta semana, cada vez que repitamos a conciencia el Padre Nuestro, nos grabe en el corazón la lección que Él quiere darnos. Sobre todo cuando decimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando lleguemos al final y digamos amén, podamos decir con sinceridad que el Padre Nuestro es mi oración también. Que me apropié de esa oración, porque yo estoy sintiendo que esta es mi necesidad. Señor y Padre Nuestro, tú has estado aquí porque eres el oyente silencioso de este culto. Hemos abierto tu palabra y lo hemos hecho, Padre, en la imperfección de los hombres, sintiendo la limitación del pensamiento y de la palabra humana para expresar la grandeza de esta oración. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y complete lo que las palabras no pueden hacer, para que lo que tú has querido enseñarnos esta mañana con tu palabra sea importante para nuestra vida y lo llevemos como la gran lección de Jesús para todos los días de nuestra existencia en la tierra. Señor, bendícenos para que esta semana, cada mañana, al levantarnos y al enfrentar un nuevo día, podamos decir con sinceridad, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y que cada día, Señor, sepamos honrar el nombre tuyo, aceptar tu autoridad y someternos a tu soberana voluntad. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.